Hay rodajes que dejan algo más que una película. Dejan accidentes imposibles, muertes inexplicables y una sensación que no se borra del todo. Hola pequeños macabros, yo soy Paula Macabra y esto es La Macabrería. Y es que hoy en La Macabrería viajamos a los rodajes más malditos del cine de terror. Porque hay películas pequeños macabros que no solamente asustan, sino que también parecen que están vivas. Capítulo 1. Poltergeist, 1982. Ya están aquí. Poltergeist parecía una película más de fantasmas, producida por Steven Spielberg, hasta que las desgracias empezaron a multiplicarse. Durante la trilogía murieron 4 miembros del reparto. La niña protagonista falleció con 12 años por una complicación médica que nadie supo prever. Dominique Dune, la hermana mayor, fue asesinada por su propia pareja poco después del estreno. Y los rumores se dispararon cuando el equipo confesó que habían estado utilizando en el rodaje esqueletos humanos reales en la famosa escena de la piscina, porque eran más baratos que los de plástico. ¡Wow! Desde entonces se dice que el espíritu de la película nunca abandonó el set. ¿Casualidad o algo que decidió quedarse? Capítulo 2. El exorcista, 1973. Y es que pocos rodajes han sido tan intensos como el del exorcista. Durante la filmación, un incendio destruyó casi por completo el decorado, excepto una habitación, la del exorcismo. Varias personas relacionadas con la producción murieron durante y después del rodaje. Y la actriz Ellen Burstyn sufrió una lesión permanente en una escena real. Y después, pues lo típico, el equipo de sonido juraba escuchar voces o sonidos imposibles durante la grabación. Y por no hablar del estreno de la película, claro. Hubo desmayos, ataques de pánico, vómitos en el cine. Pero lo más perturbador es que mientras más intentaban calmar la situación, más crecía la leyenda. Como si el propio mal quisiera ser parte del marketing. Y yo te digo una cosa, El Exorcista es una de esas películas que da igual el tiempo que pase, que siempre me deja muy mal cuerpo y me da un terror que pocas veces he encontrado en una película de terror. Capítulo 3. La profecía. Y es que a veces no hace falta un demonio en pantalla. En la profecía parecía que el peligro estaba detrás de las cámaras. Antes del rodaje, el avión donde viajaba un miembro del equipo fue alcanzado por un rayo. Pero es que espérate, es que días después otro rayo cayó sobre el avión del productor. ¿What? Y por si fuera poco, un accidente de coche casi idéntico al de una de las escenas ocurrió realmente durante la filmación con resultado fatal. Y esto es un poco más de lo mismo de lo que solemos escuchar en las películas de terror detrás de cámaras, que algunos técnicos aseguraban que las cámaras se apagaban solas o que el material se borraba sin explicación. La magia del cine. Y es que muchos empezaron a creer que el protagonista de la película no solamente era un personaje de ficción. Capítulo 4. El resplandor. Stanley Kubrick es un genio, hasta ahí todos estamos de acuerdo, pero también un perfeccionista que llevó a todo un equipo al límite. Shelley Duvall, que interpretaba a Wendy, sufrió ataques de ansiedad reales durante el rodaje, hasta el punto de que se le caía el pelo del estrés. Se necesitaron más de 120 tomas para una escena de la película. Sí, para solo una escena. Y es que muchos aseguraban que Stanley Kubrick buscaba capturar la auténtica locura. Hoy en día muchas personas aseguran que la película no da miedo en sí por el terror de su historia, sino porque hay algo en el alma humana, en ese sufrimiento que quedó grabado en el celuloide. Capítulo 5. El Cuervo, 1994. Y luego está El Cuervo. Lo que debía ser una película de culto se terminó convirtiendo en una tragedia real. Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, murió durante el rodaje al recibir un disparo con una pistola que debía ser de fogueo, pero tenía una bala real. El accidente dejó al equipo destrozado y el rodaje terminó entre sombras y superstición. La historia del personaje, un hombre que regresa de entre los muertos, se volvió una cruel coincidencia. Muchos dicen que El Cuervo se llevó parte del alma de quienes la hicieron, y aún hoy en día quien ve esa película puede sentir ese aire trágico cada vez que se visiona. A mí me pasa, y quizás por eso no me llega a conquistar del todo. Capítulo 6. El Mago de Oz, 1939. Brillos, purpurinas y un set lleno de peligros mortales. Y es que pese a su apariencia inocente, El Mago de Oz fue un rodaje infernal. Judy Garland, apenas una adolescente, fue sometida a dietas extremas y pastillas estimulantes para mantenerse delgada y despierta. O sea, algo que resulta increíble de creer a día de hoy. El hombre de hojalata terminó hospitalizado por intoxicación de maquillaje con plomo y el traje de león estaba hecho con piel real, lo que lo hacía insoportable bajo los focos. Hay incluso una leyenda sobre uno de los enanos que aparece en la película, que por cierto eran atroces también, no paraban de beber y la liaban muchísimo. Pero volviendo al tema, se dice y muchos aseguran que en las versiones originales de la película podías observar al fondo a uno de los enanos ahorcados, algo que nunca se ha confirmado, pero es una
una de las leyendas más fuertes y grotescas del cine. Y es que El Mago de Oz demuestra que incluso las historias más bonitas y luminosas pueden esconder auténticas pesadillas. Y es que todas estas películas tienen algo en común. Exploraron los límites del miedo y de alguna manera el miedo respondió. Y puede que todo esto, como siempre, queridos macabros, sea nada más que simples coincidencias. O tal vez cuando juegas con lo oscuro, algo te devuelve la mirada. Lo cierto es que estos rodajes nos recuerdan que no solamente el terror está en la pantalla, a veces puede vivir o quedarse dentro del set, en el eco de una cámara encendida, en una escena que queda demasiado real y en la pregunta que nos persigue cuando las luces se apagan. ¿Hasta qué punto el cine puede invocar lo que intenta representar? No sé si conocías todas estas curiosidades, pero si sabes algunas más, me encantaría que nos las comentaras para que así, entre todos, pues supiéramos más chismes y más misterios detrás de todo el cine de terror que tanto nos encanta. Y si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darme like, suscribirte a mi canal, es súper importante que lo hagas. Y como cada semana seguiremos analizando y hablando de emociones en el cine y de ver un poquito más allá de lo que las películas nos quieren dejar solamente en la superficie. Así que, dicho todo esto, eso ha sido todo, pequeños macabros, nos vemos muy pronto aquí en La Macabrería.